Iniciemos, le llamamos a esta charla, vamos a hacer la biotransformación cerebral, ¿no? Pero al primero, queridísimo doctor, hermano mío, padre, platícanos de ese maravilloso órgano tan necesario en el ser humano que es el cerebro. ¿Qué es el cerebro? Bueno, pues el cerebro. Me dedico a operarlo todos los días, así que si de algo lo sé, seguro es el cerebro. He abierto tantos, pero desde siempre me llamó la atención el saber si yo estaba dentro del cerebro, dentro de la caja. El cerebro tiene aproximadamente unas 90 billones de neuronas. En estas 90 millones se encuentran todos ustedes, o lo que creen que son ustedes. Estas neuronas se interconectan cada una con 10,000 neuronas más, lo cual, si lo sumáramos, haría mucho más que cualquier cantidad de estrellas en el universo. Y hablando de estrellas, podemos saber más de las supernovas y de la formación de una galaxia que del funcionamiento del cerebro. Aún estamos descubriéndolo. Un órgano que pesa el 2% del peso corporal, con tan solo 1,200, a veces 1,300 miligramos, bueno, un poco más en los hombres que en las mujeres, y esto nada tiene que ver con la inteligencia. El cerebro de Einstein, imagínense, pesaba 800 miligramos cuando murió. Así que no es la cantidad de neuronas la que nos hace inteligentes, las que nos hace capaces, las que nos hace intrépidos, es la forma en que las interconectamos. El cerebro consume más del 25% del peso corporal, del gasto cardíaco, todo lo que late el corazón. Hay órganos mucho más extensos como la piel, como el hígado, y sin embargo el cerebro consume más del 25% de la energía cerebral. Así que el cerebro te constituye a ti, a mí y a todos, pero también constituye nuestras emociones, nuestra alma, lo que llamamos alma, y también constituye nuestra personalidad. Así que vengo a hablar del cerebro, vengo a hablar de cómo al gran Paul MacLean se le ocurrió decir que el cerebro se encontraba en 3 fases evolutivas, y eso nos va a explicar mucho lo que somos nosotros. Empezamos con la fase reptiliana. Hace millones de años compartíamos el cerebro con nuestros parientes los lagartos, y ellos solamente trabajan con instinto, porque ese cerebro es el que se encarga de que tú estés vivo. Ahí está el latido cardíaco, está el movimiento de los ojos, la respiración misma. Eso está en la nuca, aquí en la parte de atrás. Y esa es la conducta instintiva que nos mueve a ti y a todos a tomar acciones a veces imprudentes o a veces osadas. Pero fuimos evolucionando a través de millones de años y luego apareció el cerebro mamífero. Este empezó porque el reptil no es capaz de mover una computadora ni de tener un lenguaje complejo. Así que se requería algo más en la evolución para hacernos lo que somos ahora. Y ese algo fue el amor. Hace miles de años se encontraron unas osamentas, recientemente descubiertas unas osamentas, en el Valle del Balduro. Y se fijaron que el fémur de una de las osamentas estaba reparado. Y eso es imposible, porque si ustedes se fijan en las manadas, cuando una de los elementos se daña, es mejor dejarlo, porque si no constituye un riesgo para la supervivencia de los demás. Pues se vieron que esta osamenta, el fémur, se había unido. ¿Y eso qué implicaba? Que una persona se haya quedado con él a cuidarlo durante por lo menos 8 meses, que es lo que tarda un fémur en sanar. Así que se requirió amor para cuidarlo. Y ese amor nos dio las endorfinas, lo que al rato vamos a platicar que te hace a ti y a todos formar un nuevo hábito, pero también volverte drogadicto, o también volverte un homicida. Esas sustancias es la dopamina, la noradrenalina, el cortisol, sustancias que nos impulsan a crear, a lograr, a acaparar. Y con eso surgimos ya ahora sí nosotros, el neocórtex o cerebro genial, donde se encuentra lo que nos hace diferentes a todas las demás especies, el libre albedrío. Tal vez no tengamos el control absoluto de nuestros actos o de nuestras
decisiones del día a día, pero sí somos seguros de que tenemos la posibilidad de elegir. Ese es el poder que nos da el neocórtex y lo que permitió evolutivamente, después de tener un lenguaje completo, la abstracción, el juicio, el raciocinio, el cálculo, y con eso forjarnos una personalidad, porque al formar los pensamientos empezamos a construir hábitos que nos van a construir nuestro carácter y nuestra persona y lo que creemos que somos nosotros. Pues en esta plática lo que les vengo a ofrecer es eso, cambiar esa estructura tan importante y que hasta antes se creía rígida. Todos lo escuchamos, ¿no? Chango viejo no aprende truco nuevo, o yo así soy. Pues no, eso se puede cambiar y se puede cambiar a cualquier edad y está probado por la ciencia. Así que sigamos, compadre. Sí, gracias. Pues qué inicio, ¿no? Un conocimiento, ¿no? A veces son conceptos difíciles de, cuando no estamos acostumbrados a estos conceptos, difícil de diluir, pero por eso el conocimiento es lo que hace, te reta, ¿no? Te reta a ser más consciente, a un entendimiento, a decir, en este momento no lo comprendí, entonces voy a un libro, voy a internet, voy a consultar con una persona que creo que es quien conoce de esto, pero de ahí nace el conocimiento, de retarnos, de enfrentarnos a situaciones que no tenemos en el día a día y a ver qué sigue, ¿no? Entonces, doctor, hablabas de los hábitos, ¿no? Hablabas de esos tipos de cerebros, reptiliano, mamífero, que creo entender que evolucionó el cerebro y de ahí los comportamientos, ¿no? Y de ahí los conflictos internos, ¿no? Porque es un órgano tan maravilloso que nos maneja, que maneja nuestros pensamientos, ¿no? ¿Cómo hacer que ese cerebro, que ese órgano, ahora sí que haga una biotransformación que modifique nuestra forma de pensar, pero hacia un puerto seguro? ¿Qué hábitos? Primero, ¿cómo cambiar un hábito? ¿Y qué hábitos tenemos cómo mantener esos hábitos? ¿Cómo se genera un hábito? Quiero empezar con esto. Miren, todos tenemos en el día a día aproximadamente 90,000 pensamientos. Quieran contarlo o no, tenemos más o menos unos 90,000 pensamientos. Pues casi un 80 a 90% de los mismos son estereotipados. Es decir, hacemos todos los días lo mismo, un 90%. Y eso tiene un principio evolutivo, porque si tú ahorras energía, es mucho más fácil que tengas tiempo y habilidades para crear. Toda gran empresa empezó con un sueño y tenemos que tener sueños e ideales para poder crecer. Así que el 90% de lo que hacemos es estereotipado, porque también imagínate si te levantaras todos los días y tuvieras que aprender a caminar, o que tuvieras que aprender a hablar nuevamente, o a volver a aprender a conducir tu automóvil, sería increíblemente difícil. Entonces el cerebro opta por atajos evolutivos, metiendo esa información en el subconsciente de tu cerebro. Así que un hábito es una conducta estereotipada que repetidamente forja ya una carretera neuronal. Dice el dicho que tengas cuidado de tus pensamientos, pues ellos construirán tus hábitos. Y ten cuidado de tus hábitos porque ellos construirán tu carácter. Ten cuidado de tu carácter porque eso va a construir tu personalidad. Y ten cuidado de tu personalidad porque eso eres tú. Tú eres lo que piensas la mayor parte del día. Y es por eso que es tan importante ahora más que nunca entender que el que ve hacia arriba sueña, pero el que ve hacia adentro despierta. Y por eso la máxima del oráculo de Delfos que decía, conócete a ti mismo. Para formar un hábito se requiere una estructura del cerebro que se llama triángulo de la recompensa. Y este triángulo de la recompensa fue un avance evolutivo que tuvo el cerebro, como les dije, de ser un reptil que solamente está acechando y cazando por instinto y que poco le importan los sentimientos de su presa, y ni siquiera quiere ahorrar energía guardando a las presas para comérselas después. Él no necesita eso. Él caza cuando tiene hambre y se acabó.
Él vive en el presente, lo que nos acaba de enseñar Renata, vivir en el presente con la meditación. Pero eso no nos servía para avanzar y por eso los dinosaurios y el asteroide de Chicxulub acabó con ellos. Pero los mamíferos empezaron a tener algo importante que era la recompensa. Y la recompensa fue esa sustancia que evolutivamente se creó para darnos felicidad. Y esa felicidad se da por la dopamina. Y piénsenlo, cuando empezaron a crear un hábito, cuando empezaron a querer andar en bicicleta, ¿qué los motivó? Un disparador. Ese disparador era la alegría de sentirte en la canija bicicleta después de 6 meses de darte en la torre en la cabeza. Entonces, no importaba, tenías un disparador que te daba felicidad. Eso empezó a meter información en el hipocampo, que es donde entra toda la información del cerebro, y empezó a construir una nueva carretera neuronal. Pero diario te caías y te dolía un montón los trancazos. Entonces el cerebro tuvo que darte otra cosa, aparte de la dopamina, que se pierde muy rápido. Te empezó a dar algo que se llama noradrenalina. Y esa es la hormona de la felicidad, la serotonina, la noradrenalina, lo que te da esa satisfacción. Cuando tú estás andando en bicicleta por primera vez y aunque te caes y te rompes la rodilla y te abres la cabeza, te hace volverte a subir porque te hace sentir feliz. Y por eso el éxito es el cumplimiento progresivo de un ideal elevado. Porque si diario tú estás construyendo tu sueño, esa es la verdadera felicidad. Al final del triángulo de la recompensa entra el premio. Y el premio se encuentra en el neocórtex, cuando tú ya domaste al subconsciente cerebral, ya improntaste esta información en lo que hacemos el 90% estereotipado y ya puedes conducir tu bicicleta por ti mismo. Eso es hasta cierto punto entendible en los niños, ¿no? Su cerebro va creciendo y conforme va creciendo se va volviendo plástico. Lo vemos con nuestros hijos o con nuestros sobrinos o demás. Pero ¿y en los adultos? ¿Pasa eso lo mismo? Piénsenlo con un vicio, entonces ahora, cuando empezaron a beber, les daba un poco de felicidad, pero se sentían culpables, pero lo que querían era un poco más. ¿Para qué? Para seguir sintiendo esa felicidad. Y ahí es donde entra el libre albedrío. Finalmente tú tienes que decidir sobreponerte al dolor o sobreponerte a la alegría extrema, lo que te lleva al vicio, para construir un hábito positivo. Entonces, hoy ustedes quieren abandonar un hábito que les da problemas, o quieren aprender un nuevo idioma, o caramba, quieren ser diferentes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un disparador. El disparador, ¿qué quiere ser? Que se vean en el espejo como esa persona que aspiran a ser, no la que son ahora. Si ven al que son ahora con los defectos, como el que no puedo crecer, como el que no puedo lograrlo, como el que no soy tan inteligente, ese no va a funcionar nunca. Tienen que cambiar la estructura de su cerebro, tienen que cambiar la estructura, cómo se ven en sí mismos. Y eso, caramba, va a ser difícil. Va a ser difícil porque tu cerebro está acostumbrado a ahorrar energía. ¿Y qué va a empezar a hacer? A patalear y a darte de golpes para que lo abandones. Pero ahí entra la producción de serotonina. ¿Y cómo? Entendiendo que el éxito es el cumplimiento progresivo de un ideal elevado. Es un camino lo que es el éxito, no es a donde vas a llegar. Si lo empiezas a pensar así, vas a empezar a formar otra red neuronal, porque esto, señores, no almacena el pasado. Esto solo vive en el presente. Lo que ustedes experimentan como pasado es una carretera neuronal que ustedes aderezaron en el tiempo. Y si ustedes dicen, es que cuando perdí a mi papá me sigue doliendo hasta la fecha, no. Es la perspectiva con la que viste la muerte de tu papá lo que sigue trayendo ese elemento al presente. Porque, señores, en el cerebro solo hay presente. Entonces, para cambiar, ¿qué tienes que hacer? Tener un disparador, tener un objetivo claro a dónde quieres llegar y luchar y luchar y luchar. Si eso lo haces durante 28 días, el cerebro habrá construido una carretera neuronal y habrás construido un nuevo hábito. Y por eso es que los anexos donde llevan a los adictos los deben de dejar 28 días, para que en 28 días se impronte la carretera. Claro,
Si no tienes un objetivo claro y no entiendes que es una construcción gradual, cuando salgas, ¿qué vas a volver a hacer? A beber. Porque la lucha debe ser diaria hasta que se vuelva automática. La clave cuando es un hábito es que ya se haga sin pensar. ¿Cómo lo hacen cuando manejamos? O como conducimos una bicicleta. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Quiero entender, si hay alguna pregunta, adelante, por favor. Renata. No quiero más que preguntas como recapitulando. Entonces, la invitación, o más bien la propuesta aquí es analizar cómo están nuestras carreteras y vialidades neuronales para cambiar la perspectiva ante una situación. Exacto. Miren, lo voy a aterrizar así. El pensamiento que estén teniendo ahorita cualquiera de ustedes es esto. Están adquiriendo información del exterior en fotones, ¿verdad? Porque sí creen que todos somos energía, o también platicamos eso si gustan, ¿no? Pero lo que recibimos no es la luz como tal, sino fotones únicamente. Estos fotones los capta la retina, los transforma en energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica se adereza de tu libre albedrío. Es decir, cada pensamiento tú lo aderezas con tus emociones. Y eso al final construye una carretera neuronal. Entonces, ¿la clave cuál es? ¿Cómo aderezaste esa emoción? ¿Cómo aderezaste ese pensamiento? Entonces, tú tienes un evento trágico, pierdes a alguien. Eso, en ese momento, fue aderezado por una emoción intensa de dolor, de pérdida. Entonces, esa carretera neuronal estuvo aderezada de dolor y pérdida. Pero si tú después de la etapa de duelo propia, no estoy diciendo que nada duele o nada existe, no, pero después de 6 meses, 1 año, que es un tiempo muy prudente, más que prudente para poder haber sobrepasado o sobrellevado una pérdida, tú sigues pensando en tu familiar y sigues aderezándolo tú de ese mismo dolor. Entonces, lo que tienes que entender es que el cerebro solamente vive en el hoy. Y que si tú piensas en ese evento doloroso, la única cosa que puedes hacer diferente es aderezarlo ahora con otro sentimiento, que podría ser ¿cuál? El de agradecer que tu padre estuvo contigo, el de recordar los buenos momentos que tuviste con él y no la sensación de dolor tan intensa que experimentaste ese día. ¿Lo ves? Entonces, en el cerebro no es una grabadora. Ahí no vamos a encontrar al pasado. Lo único que vamos a encontrar son carreteras neuronales y que nuestro libre albedrío va a decidir cómo aderezarlas. Por eso el alma se tiñe con el color de los pensamientos. Ok. Bianchi. Gracias, doctor. Cuando se refiere a lucha, es con esa conexión de disparador, es referirnos a la práctica. Exacto, a la tenacidad. A la tenacidad, nunca bajar los brazos. Recuerden, yo les estoy diciendo esto para cualquier cosa que ustedes deseen emprender. Si ustedes deciden ser mejores trabajadores de Gisol, lo primero que tienes que hacer al otro día es verte al espejo y proyectarte quién vas a ser en 6 meses, no el que eres ahora. Creer en verdad que ya eres esa persona a la que pretendes aspirar a ser. ¿Por qué? Porque la clave es que tú vas a engañar al cerebro. El cerebro va a seguir viendo a la misma persona con miedos, con carencias, con traumas, pero tú lo vas a empezar a engañar porque te vas a empezar a imaginar a la persona que tú quieres aspirar a ser. Y eso va a empezar a construir otra carretera neuronal diferente a la que utilizas día a día. Pero lo tienes que hacer conscientemente. La mayoría de nosotros nada más decimos voy a empezar a hacer ejercicio y al 3er o 4º día, cuando empezamos a sentir los estragos, el dolor y la desesperación de levantarte en la mañana, abandonamos el hecho porque seguimos viendo a la misma persona que éramos antes, al gordito, al incapaz, etc. Te la tienes que creerte desde las entrañas y entender que no lo digo yo, lo dice la ciencia. Así es como se construye un hábito, pero así también se construye tu personalidad, porque recuerda, la suma de los hábitos que haces todos los días, la suma de los pensamientos que tienes todos los días, es quien tú eres al final, no hay otra.
Ok, muy interesante, doctor. Ahorita que estabas hablando y comentaste de la energía, obviamente el cerebro es un tema científico, racional, pero eso queremos aderezar, o todo concepto, todo en el ser, no ser humano, ¿no? Sino el ser como un tema metafísico, ¿no? Más allá de la física, más allá de lo físico. El cerebro tiene que tener eso, ¿no? No el cerebro, hablamos de energía. El cerebro, las neuronas trabajan a base de un voltaje, ¿no? De un neurotransmisor entre neurona y neurona para comunicarse y llevar el pensamiento y actuar. ¿Cómo vincular esa parte metafísica racional con una parte holística, metafísica? Ya dijiste algo, pero a mí me gustaría aterrizarlo un poquito más o filosofar acerca del cerebro. ¿Cómo vincular la parte metafísica con lo holístico? Bueno, empezaría desde el punto de vista científico. Einstein dijo que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Y si entendemos que masa es una propiedad de la materia resistiéndose al tiempo, y materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ustedes son masa, porque están ocupando un lugar en el espacio y están luchando contra que el tiempo se los lleve, ¿verdad? O nos lleve. Todos estamos envejeciendo a través del tiempo. Entonces el mismo Einstein dijo que nosotros éramos energía resistiéndose al paso del tiempo. Y si somos energía, y eso también lo puedo probar científicamente, podemos medir la energía que está en nuestro cerebro, porque el cerebro trabaja con energía. Al poner un electroencefalograma, yo puedo ver las ondas cerebrales que te hacen a ti y a todos. Y como decía el gran Ernest Trismegisto, y esto es un aspecto ya puramente filosófico mío, porque yo soy un agente del cambio, Ernest Trismegisto decía que todo vibra, todo vibra. Y las actuales leyes de la mecánica cuántica dicen lo mismo. Somos un campo de posibilidades, somos una probabilidad únicamente. Pero si somos vibración y todo vibra, entonces también tenemos una polaridad y un ritmo. Y eso es lo que yo mido en el electroencefalograma, la polaridad y el ritmo. Todos trabajamos entre 3 a 30 Hz, pero también esa energía que yo veo solo como ondas en un papel, también tiene emociones y sentimientos. Y esa es la clave. La clave es cómo aderezas la energía. Y así podrías estar en ondas gamma, que son las ondas de lucidez extrema, de epifanía, o estar en ondas teta, como cuando estás llegando a un sueño ligero y empiezas a meditar, o cuando meditas, que eso es exactamente lo que se hace, bajar la vibración de tu cerebro. Entonces, si lo entendemos así, que somos energía, pero energía aderezada con sentimientos, la clave ¿cuál es? Pues piensa bonito literal, el amor es la clave, el amor es la solución, y lo ha sido siempre. Hace 2500 años en el Valle del Indo, a alguien se le ocurrió una idea fantástica, que éramos algo más que este cuerpo, que éramos energía, y se le ocurrió estudiarlo tanto que encontró 264 puntos a los cuales nosotros podemos acceder a nuestro campo energético, y eso es probado por la ciencia. ¿En dónde? En la acupuntura, que recientemente en el 2013 ya se aceptó como una rama de la ciencia médica. Pero tenemos 8 centros energéticos mucho más poderosos que ellos, llamados chakras. Y los chakras, yo antes pensaba que era una fumada de la situación, pero créanme que no, que fue una grata sorpresa darme cuenta que los chakras son centros bioenergéticos de nuestro cuerpo, glándulas dentro de nuestro cuerpo que producen hormonas que cambian nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos. Y entonces está el chakra raíz, Muladhara chakra, el chakra rojo. Pues ese chakra que se encuentra en la base de nuestro cuerpo, en el sacro, donde terminan las pompas, ahí está conectada las glándulas endócrinas de nuestro cuerpo sexuales, masculinas y femeninas. Entonces sí, lo que hace a las mujeres más
introspectivas, más cálidas y obviamente mucho más empáticas, lo tienen por esas hormonas, porque los estrógenos las hacen así. Y a los hombres esa tosudez, esa tenacidad, pero también esa agresividad está dada por la testosterona que se encuentra en el aparato sexual masculino. Y entonces uno empieza a entender que si tú te enraizas con la tierra, lo único que estás haciendo es un equilibrio neuroendocrino. No tiene nada de holístico, tiene algo de práctico, pero para eso tienes que creer que como se van activando los centros de energía, vas equilibrando el funcionamiento de tu cuerpo. Y sí, tal vez puedas llegar a abrir tu glándula pineal. ¿Por qué? Porque la glándula pineal existe y se calcifica a los 16 años. Y estudios neurocientíficos avanzados han ya notado que ahí se encuentra la intuición. Y piénsenlo, cuando éramos niños, escuchábamos más a nuestro llamado interno. Sabíamos escuchar las corazonadas, pero eso lo fuimos perdiendo por volvernos prácticos, por no confiar en nuestras emociones, porque durante la pubertad no entendimos que teníamos que relacionarnos con los demás, pero como los muchachos normalmente dicen, ay, no seas maricón o demás, te empezaste a encerrar en ti mismo, empezaste a cerrar quien tú realmente eres y dejaste de ver. Y por eso los iluminados dicen que se abrió el tercer chakra, porque lo que se abre es la intuición, una capacidad que tiene el cerebro, pero que no explotamos. Pensamos con esto, cuando deberíamos de pensar con esto. Y porque el corazón tiene un sistema nervioso, y en el 2018 se escribió un libro que se llama Corazón helicoidal, donde se vio que el corazón tenía un sistema neuronal más avanzado que el del cerebro, y que el corazón tomaba decisiones, ¿qué creen? 4 segundos antes de lo que lo hace el cerebro. Entonces ahí empezamos a entender, ¿no? Entender que las corazonadas son reales. O cuando te dices, creí desde mis entrañas, pues en tus entrañas se encuentra el plexo solar, en donde se localiza la producción más alta de noradrenalina. Y se conoce por eso al sistema digestivo como el segundo cerebro. Porque en realidad el creer con las entrañas sí es cierto. Y ese es el chakra amarillo. Y comúnmente se le dice yo creo y yo siento. ¿De acuerdo? Entonces, las cuestiones holísticas, las cuestiones metafísicas, lo único que nos han dicho es que la información que milenariamente ha estado en la raza humana, tendemos a olvidarla, tendemos a mecanizarla y tendemos a profanarla, a creer que solamente somos esta estructura, este avatar que nos dio obviamente la naturaleza, el cosmos, un Dios o como yo creo la conciencia para venir aquí a experimentar, porque ese es el viaje es experimentar. No hay nada que llegar a entender. No somos vasijas que llenar, somos fuegos que hay que encender. Qué bonito, qué bonito. Fíjate, ya estamos filosofando, ¿no? Estamos entrando a... Perdón, Claudian. Bueno, es un tema, soy fanática de la neurociencia y yo he leído mucho y he escuchado muchos podcasts de Jacobo Greenberg. Me encanta esa situación de la percepción de la realidad, ¿no? Me llama mucho la atención algo que no quedó claro y es mi pregunta. Nosotros percibimos pues como nuestro cerebro lo procesa, ¿no? Y lo que decía de que no hay tiempo, estamos en el presente. ¿Cómo se podría llamar a lo que él le llama la cualidad de la energía? Jacobo Greenberg es alguien a que yo admiro mucho porque es un neurocientífico muy reconocido, aparte de que es el medio hermano de Ari Telch, pues si no sabían. Bueno, pues sí, lo que se entera uno, ¿no? Sí. Bueno, pues Jacobo Greenberg, sí, por supuesto. Entonces Jacobo Greenberg hizo un estudio interesantísimo en donde él estaba tratando de transmitir la conciencia de una persona hacia otra mediante cámaras selladas y demás. Y desapareció por ahí de 1994 bajo circunstancias extrañas, aunque hay algunas teorías
que fue abducido por la CIA para seguir allá sus investigaciones de manera más clandestina. Pero él lo que creía es algo que se llama una celosía, que él la llamaba la teoría sintérgica, porque era una síntesis de la energía. Y lo que él mencionaba era que todo se encontraba en una matriz informacional y que nosotros al verla colapsábamos la realidad, que es básicamente lo que se cree ahora que hace el cerebro. Y piénsenlo, eso es el experimento de la doble rendija que se hizo en 1920 y tantos por Heisenberg, en donde él se dio cuenta que los fotones podían comportarse como onda o como partícula, y que lo que hacía el cambio era el observador. Entonces, lo que se cree es que el cerebro hace lo mismo. Lo que el cerebro es una antena receptora de una matriz informacional, de un campo de probabilidades, y que el cerebro lo que hace es colapsar la realidad. Pero lo que nosotros lo hacemos es interpretarla. Es decir, el cerebro colapsa la realidad. Es la interfase para que podamos experimentar el hoy. Pero cómo lo vamos a experimentar es aderezado por nuestras propias emociones. Bueno, todo inicio tiene un fin, pero vas a regresar, compadre. Pronto. Pues damos término a nuestra primera conferencia de transformación cerebral. Y pues, querido doctor, te queremos agradecer a nombre de nuestra organización tan bonita. ¡Aplausos!